El desempleo y sus principales características. Desempleado es aquella parte de la población en edad, condiciones y disposición de trabajar, la población activa, que carece de un puesto de trabajo, y la situación contraria al desempleo sería el pleno empleo. Para referirse al número de parados de la población activa se utiliza la tasa de desempleo por país u otro territorio, que sería el cociente entre el número de personas desempleadas y el de activas, expresado en porcentaje. Se trata de un buen indicador de las condiciones de mercado de trabajo. Y en nuestro país la información más completa sobre el desempleo la facilita la encuesta de población activa o EPA realizada por el Instituto Nacional de Estadística. La EPA considera desempleada a toda persona que se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias: sin trabajo en la semana en la que se ha realizado la encuesta, que busque trabajo en la semana de la encuesta y que esté en condiciones de empezar a trabajar en un plazo de 2 semanas a partir de la encuesta. Por su parte, la población activa es aquella que está trabajando o está desempleada, mientras que la inactiva está compuesta por los miembros que no están en disposición de trabajar por estudios, enfermedad, edad, etc. Aunque en la Edad Media el problema del desempleo como se entiende hoy aún no existía, había desocupados. No obstante, en aquel tiempo quien no trabajaba se le consideraba holgazán o vagabundo. El desempleo como tal se originó a finales del siglo XIX y para combatirlo se formaron comisiones gubernamentales especiales porque se había convertido en una epidemia. La conciencia de este problema aumentó drásticamente, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, porque esta contienda había eliminado el desempleo. Pero a principios de los años 20 el mundo occidental experimentó una recesión tras otra, lo que culminó en la Gran Depresión, que desde 1929 zarandeó las economías industrializadas del mundo entero. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países tuvieron un nuevo auge económico y el desempleo disminuyó considerablemente. Pero el mercado laboral sufrió otro descalabro como consecuencia de la crisis del petróleo en los años 70 y la ola de informatización con su secuela de despidos. El desempleo se había propagado incluso entre el personal administrativo, un área de trabajo que en el pasado se consideraba libre de tal riesgo. Los tipos más frecuentes de desempleo son los siguientes: estacional, cíclico, friccional, estructural, de larga duración, abierto y en iniciadores. El estacional está causado por los cambios en la demanda de trabajo en diferentes momentos del año, como por ejemplo en la agricultura y en el turismo en determinados meses. El cíclico está ligado a las alteraciones de la actividad económica general. Por ejemplo, en una recesión o expansión económica aumenta o disminuye la necesidad de trabajadores. El friccional se origina cuando algunos trabajadores dejan sus antiguos puestos de trabajo para encontrar uno mejor. El estructural se debe a la existencia de desajustes entre la cualificación y la localización de la fuerza de trabajo, la oferta, y del empleador, la demanda. Se trata, por tanto, de un desempleo más permanente y cuyas consecuencias económicas y sociales son mayores, teniendo que reestructurarse la actividad productiva. El de larga duración ocurre cuando se prolonga por un periodo igual o superior a 6 meses. Los más susceptibles a padecerlo son mayores de 50 años, jóvenes en busca de primer empleo, mujeres y trabajadores poco cualificados. El abierto afecta a quienes no trabajaron durante la semana de referencia a la encuesta pero buscaron activamente un empleo. Mientras que el en iniciadores se refiere a personas que no trabajaron durante la semana de referencia, no buscaron activamente un empleo y se encuentran esperando noticias del potencial empleador. Según el modelo intervencionista que hemos estudiado en el vídeo El mundo del trabajo, existen 3 explicaciones al origen del desempleo, y cada una de ellas lo aborda desde una perspectiva diametralmente opuesta a la anterior. Estas son el modelo clásico, el keynesiano y el neoliberal. Vamos a conocerlas con más detalle. El modelo clásico defiende que el desempleo existente por encima del friccional es voluntario y se debe a una inadecuada política salarial. La explicación keynesiana rechaza este planteamiento y afirma que el desempleo se debe a que la demanda agregada de bienes y servicios en la sociedad es insuficiente. Y la visión neoliberal defiende que el mercado de trabajo se comporta igual que cualquier bien o servicio, de modo que si por diversas razones como puede ser la presión sindical o unos elevados salarios mínimos se establece un salario excesivamente elevado, aparecen trabajadores sin empleo.
Un elevado desempleo es un problema tanto económico como social, porque una economía con un alto número de desempleados no está utilizando todos los recursos, especialmente la mano de obra disponible para ella. Y los que sufren las consecuencias de esto son los propios desempleados, los trabajadores y la economía del país en general. Los primeros porque ven afectadas sus economías, por un lado porque la cuantía del seguro de desempleo es inferior al salario normal y además no toda la población laboral está acogida a este seguro ni es de duración infinita. El desempleo, por tanto, es el primer factor determinante de la pobreza. Los segundos porque han de pagar los costes del desempleo general mediante impuestos más elevados. Y la sociedad porque ésta debe dedicar una parte importante de los recursos económicos del país para paliar los efectos negativos del desempleo mediante políticas sociales. Esto conlleva un aumento del gasto público y, por tanto, de la deuda nacional. Es decir, que el país se empobrece más y debe más dinero. Las políticas activas de empleo son intervenciones del Estado en el mercado laboral para ayudar a los parados a encontrar trabajo. Muchas surgieron de proyectos previos de obras públicas, particularmente aquellos llevados a cabo en la época del New Deal, diseñados para combatir el desempleo generalizado en el mundo desarrollado durante el periodo de entreguerras. Y todas estas políticas tienen como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado laboral, es decir, función de regulación, y hacer frente a los costes sociales derivados de su incorrecto funcionamiento, una función de asistencia. Y estas pueden calificarse en regulación de cuestiones laborales, aspectos institucionales y normativos del mercado de trabajo, políticas pasivas del mercado de trabajo que garanticen una renta a los desempleados y una fuente de trabajadores, políticas activas del mercado de trabajo que aumenten la movilidad y favorezcan el ajuste estructural promoviendo la equidad y eficacia del mercado de trabajo, y políticas y actuaciones que propicien un clima favorable para la creación de empleo. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.